Ayer con Daniel pues estuvieron definiendo qué es una parametrización, ejemplos de parametrizaciones. Y bueno, para esas parametrizaciones, si nos tienes funciones que van de cierto intervalo, son subconjunto de R en algún espacio Rn. Entonces ya vieron varios ejemplos de este tipo de funciones. Bueno, lo que tienen que cumplir es que su imagen pues sea el conjunto justamente que quieres parametrizar. Entonces, bueno, antes de dar inicio a esto de derivada, yo les pregunto, si tienes, por ejemplo, este conjunto contenido en R2, si este es el conjunto A se puede parametrizar. Pues sí, ¿no? Pero no sería inyectivo. Ajá, bueno, hay muchos conjuntos que, bueno, podemos parametrizar de manera que no sea inyectiva. Porque aquí pues tendrías que estar pasando, bueno, depende porque, digamos, si solamente pido encontrar una función que vaya de cierto intervalo, digamos de 0,1 o de cualquier a, b, en este conjunto, pues sí podría definir una función que sea inyectiva, pero que no sea continua, ¿no? Entonces, bueno, si quiero que esto sea una función continua, pues ahí sí tendría un problema con la inyectividad. Después vamos a ver si realmente la inyectividad nos interesa o no. Entonces, a ver, vamos a pensar por ahora en funciones que sí sean continuas. Si yo pongo un cuadrado, digamos nada más lo que está aquí dibujado, pues ahí sí tienes una parametrización que es como recorrer esto en cada lado. Y ahí, pues si tu intervalo inicial, digamos, es un intervalo semiabierto, pues esta parametrización pues, sería continua y aparte inyectiva. Y ahora, ¿qué pasa si ya es, por ejemplo, todo el cuadrado, o sea, con el interior? O pues una bola cerrada, un disco. Estos conjuntos los puedo parametrizar con una función que sea continua de un intervalo y su imagen que sea el conjunto. Y bueno, sobre lo que preguntan, sí, esto ya es del tercer parcial, igual que lo de ayer que vieron con Daniel. Creo que ahí Ajá. entraría como la cardinalidad de los conjuntos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la cardinalidad? Bueno, o sea, la de A ya es como la de todo el espacio, ¿no? O sea, está todo relleno. Bueno, de cardinalidad, pues los tres conjuntos que están aquí y también un intervalo así abierto, cerrado, los cuatro conjuntos tendrían la misma cardinalidad, que es exactamente la de los reales. Y entonces, si tienen la misma cardinalidad, con eso ya puedo decir que sí voy a poder encontrar la función continua o creen que no.
O sea, porque lo que decían aquí, pues era simplemente, nos puedes recorrer un intervalo de ida, de regreso, y así vas con cada uno. Por ejemplo, si lo piensas que tu intervalo inicial sea el 0,10, pues empiezas aquí en 0, llegas aquí a 1, 2 y así te sigues. Entonces, para estos conjuntos, podré encontrar una función que sea continua del intervalo y que tenga imagen una bola, por ejemplo. ¿Los demás qué piensan? Profesor, yo estoy medio perdido. Ajá, No, no entiendo qué estamos haciendo. O sea, bueno, o sea, queremos parametrizar como esas figuritas que puso ahí, ¿no? ajá. Pero ¿por qué queremos que sean continuas? O, Porque, bueno, o sea, si nada más pienso en definir una función que vaya del intervalo en cualquiera de estos conjuntos, bueno, de un intervalo, eso seguro sí se va a poder. Ahí nada más va a entrar la cardinalidad, como decían. Pero, pues como estamos aquí trabajando en cálculo, realmente pues estar pensando en funciones que no sean continuas no nos va a ayudar mucho. O sea, si tú, por ejemplo, piensas en lo que haces en las funciones de R en R, pues no te pones a estudiar funciones cualesquiera, ¿no? O sea, te estudias las funciones continuas, las funciones derivables, las integrables, y a partir de ahí ya encuentras propiedades. En este caso, bueno, después en un momento vamos a definir la derivada para este tipo de funciones, pero pues algo que nos interesaría es encontrar funciones que sean continuas, porque de esas es de donde ya podemos, bueno, ya tenemos estudiado un poco, sabemos propiedades que cumplen las funciones continuas. pero bueno, en la definición como Esa, pues, de parametrizar no es necesario que sea continuo, ¿o sí? ajá, no, pero pues ahora me voy a centrar en las funciones que sí sean continuas. Ah, ok, ok, es que me había perdido un poquito en eso. Entonces, ajá, quiero encontrar, bueno, si se puede, una parametrización continua de estos conjuntos, que bueno, estos ya sé que sí se puede, y la pregunta es si para estos dos es posible. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se podrá o no se podrá? Alguien ya dijo que sí. Yo digo que sí. ¿Y de qué manera se podría hacer esto? O sea, bueno, sí se va a poder. Digamos que sí puedes recorrer todo el cuadrado o toda la bola, parametrizándola con un intervalo de manera continua, es decir, bueno, que aquí tengas pues algo, digamos que tú puedas dibujar así con una sola línea, de manera que sí se llene todo el cuadrado. Bueno, eso no es algo que vamos a demostrar nosotros, más bien después, ahí si les interesa, pues les voy a recomendar un video donde pueden ver un poco de esto, de cómo se haría esta parametrización para poder llenar todo el cuadrado, o en general, bueno, por ejemplo, si estás en R3, pues un rectángulo completo, con todo y su interior, como definimos los rectángulos,
También lo puedes parametrizar de manera continua con con un intervalo cerrado, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchos conjuntos que podemos parametrizar y hasta continuamente. Ahora vamos a ver qué pasa con esto de la derivada. Bueno, como últimos ejemplos, igual ahí en el video que les comento, si yo pongo aquí muchos segmentos, digamos que unan el punto 0,0 con 1,1, 1,1 medio y así. Para cada punto de altura 1 entre n, pongo un segmento hasta el 1,0 que sería el segmento límite, pues aquí ya solamente son líneas, ¿no? Estas son unión de muchos segmentos. Ese de ahí, pues igual se podrían preguntar si se puede parametrizar o no de manera continua. Y bueno, resulta que para este conjunto no se va a poder. Pero para este sí. Entonces ahí ya después verán un poco de las razones si es que revisan ese video. Entonces lo que vamos a hacer a continuación con respecto a la derivada es pues intentar generalizar por lo pronto lo que sabemos de derivada de funciones de R en R. O sea, si yo tengo, vamos a recordar un poco nada más de lo que sucede en funciones f que van de los reales y no reales. Pues ahí, como defines la derivada, la puedes definir a partir del concepto de recta tangente, que te dicen, fíjate en un punto, digamos, este es x0, y0. Si esta es la gráfica de una función, pues el punto de aquí sería x0, f de x0. Y luego entonces, si quieres definir lo de la recta tangente, pues toma un punto aquí sobre la gráfica de la función, que es x, f de x. Te fijas en la recta que pasa por estos dos puntos, secante. Y entonces ahí ya tienes una pendiente, ¿no? Así es como lo haces usualmente. Esta pendiente es f de x menos f de x0 entre x menos x0. Y entonces para esta pendiente, pues te dicen que conforme vas aproximando el punto x al punto x0, pues las rectas secantes se parecen más a esta que estás buscando como recta tangente. Y entonces ya aparece un límite, que es el límite cuando este punto x tiende a x0 de todas estas pendientes. O sea, de f de x menos f de x0 entre x menos x0. Y en caso de que este límite exista, pues dices que es la derivada de la función en el punto x0. Entonces, así es como lo haces para una función que tiene dominio conjunto contenido en R y contradominio R también. Y entonces, ahora lo que queremos, pues, es hacer esto mismo, pero para funciones que tengan dominio un intervalo, o sea, contenido en los reales, y contradominio Rn.
sea, para estas funciones, vamos a llamarle, digamos, gamma. Eso. Siempre que pongamos i, pues va a denotar un intervalo. O sea, contenido n, ¿no? O sea, los intervalos que se definieron antes. Entonces vamos a considerar ahora una función gamma que va de i contenido en R en Rn. Entonces, por lo pronto, nada más es una función. Esta gamma, como normalmente la vamos a estar estudiando, pues no es fijándonos en su gráfica, porque la gráfica de esta función es un subconjunto de R multiplicado por Rn, o sea, Rn más 1. Entonces no nos fijamos tal cual en su gráfica, sino más bien en la imagen, nada más en el conjunto contenido en Rn. Ejemplo de esto, digamos, si yo pongo gamma de R en R2, que lo defino como coseno de t, seno de t. Bueno, este R completo pues también es un intervalo. Puedo tener este intervalo o pues uno más pequeño. Entonces aquí pues yo no me fijo en la gráfica de gamma, que es un subconjunto de R3, sino más bien para estudiar a la función gamma, me fijo únicamente en su imagen, o sea, en los puntos coseno de t, seno de t, que esos pues sabemos que forman pues aquí una circunferencia. Esta es la imagen de gamma. Entonces, por ejemplo, pues aquí está gamma de 0. Por aquí estaría gamma de pi, y así, ¿no? Gamma de 2pi. Entonces, esta no es la gráfica de gamma, sino los puntos en su imagen únicamente. Y entonces, en general, para cualquier curva, o sea, para cualquier función, bueno, más bien, para cualquier función que tenga dominio, un intervalo contenido en R y contradominio Rn, pues yo en lo que me voy a fijar nada más es en cómo se describe su imagen. Entonces, digamos que aquí ya tienes la imagen de gamma. Quiero definir, pues, qué significa la derivada para una función de este tipo. Entonces, igual que aquí en las funciones de R en R, me puedo fijar en un punto fijo, digamos, este de aquí. Entonces, este punto va a ser cierto gamma de un punto T0, o sea, la imagen de un elemento del intervalo. Y entonces, para encontrar una recta tangente a este conjunto, que es un subconjunto de Rn, pues también podría pensar en fijarme en cualquier otro punto sobre la imagen de gamma, o sea, digamos, otro gamma de t, y este vector. Este vector de aquí
pues es la diferencia entre gamma de t y gamma de t0. Entonces, si yo voy aproximando t a t0, por lo pronto vamos a pensar para este ejemplo que la función es continua en el sentido de que si t se aproxima a t0, entonces las imágenes pues también se tendrían que ir aproximando. Entonces, si yo voy acercando t a t0, tendría que pasar que pues este vector, la diferencia entre gamma de t y gamma de t0, pues se vaya pareciendo un poco a lo que quiero definir como recta tangente en este punto. Si nos damos cuenta en esta diferencia, pues se parece a lo que teníamos aquí de f de x menos f de x0. Entonces, de igual forma, podría dividir ahora entre t menos t0. ¿Por qué me conviene dividir entre t menos t0? Pues porque si solamente dejo esta diferencia, lo que va a pasar con el vector gamma de t menos gamma de t0, pues es que se va haciendo pequeño, y si la función gamma es continua, pues el límite cuando t tiende a t0 me va a dar el vector 0, porque estos van a coincidir, si gamma es continua. Entonces, la ventaja de pensar en esto, que es lo que quiero generalizar, o sea, poner gamma de t menos gamma de t0 y dividirlo entre este escalar, t menos t0, pues es que cuando t se aproxima a t0, estoy dividiendo entre algo pequeño, entonces lo que va a pasar es que este vector, que era muy pequeño, va a aumentar de tamaño. O sea, si tú lo divides, por ejemplo, entre un décimo, entre un centésimo, pues esta diferencia, aunque sea muy pequeña, la tienes que multiplicar por 100 y ya te queda un vector más grande. Y entonces, nuevamente, si te vas fijando en los límites, bueno, en el límite cuando t tiende a t0, ahora de este cociente, al menos aquí en el dibujo, parece que lo que te va a quedar, pues es un vector que sí es tangente a la gráfica de gamma, siempre y cuando pues este vector lo pienses que comienza en este punto, en el gamma de t0. Entonces, así como estas rectas tan secantes van aproximándose a lo que después en cálculo 1 pues defines como recta tangente, aquí tendrías pues algo similar, aunque la curva ya esté en R3, R4 o la R que tú quieras. Entonces, a ver, vamos a poner la definición primero de derivada. ¿Cómo voy a definir la derivada? Pues justamente como el límite cuando t tiende a t0 de este cociente. O sea, va a ser la misma definición que tenía para funciones de R en R. Y ahorita vemos qué pasa, pues ya con ejemplos particulares, de si realmente este vector sí me queda tangente o no. Entonces lo que vamos a hacer es definir voy a copiarlo de allá, de la gamma. Entonces gamma es una función que va de I contenida en R, N. Y voy a tomar un punto T0 en el intervalo I. Entonces vamos a definir la derivada
lo mejor. Igual que siempre, decimos que gamma es derivable en el punto T0 si el límite cuando T tiende a T0 de gamma de T menos gamma de T0 entre T menos T0 existe. Y entonces, en caso de que exista este límite, pues a este número, bueno, más bien a este vector, porque te va a quedar un elemento de Rn. O sea, esta diferencia de funciones son puntos que están en Rn. Entonces, aquí arriba tienes algo que es un elemento de Rn y lo vas a dividir entre un número real. O sea, estás multiplicando por el escalar 1 entre t menos t0. Entonces, este límite pues sigue siendo un elemento, en caso de que exista, de Rn, que se visualizaría así como un vector que esperamos que sea tangente a la curva. En este caso, tenemos que denotaremos a la derivada de gamma en el punto T0 como gamma prima de T0, que esto por definición va a ser pues este límite. Entonces vamos a poner algunos ejemplos para, pues primero calcular estas derivadas, en caso de que existan, y luego pues ver esa derivada, si realmente es el vector que estoy intentando encontrar, o sea, algo que sea un tangente. Entonces, como primer ejemplo, pues vamos a poner esta función. Mejor otro. Sea gamma que va de R en R2 definida como gamma de t igual a pues t, t cuadrada, que es una parametrización de una gráfica de una función real. O sea, esta gamma de t, como son todas las parejas t, t cuadrada, pues no es otra cosa que esta parábola, ¿no? O sea, cualquier punto aquí es t, t al cuadrado. Y entonces, por ejemplo, este punto de aquí abajo, el 0,0, es el gamma de 0.
Si esto yo lo pienso como gráfica de una función de los reales, pues ya sé que la derivada es 0 y que la tangente pues es horizontal. Y entonces me gustaría que lo que lo que estoy definiendo ya para funciones que tienen contradominio Rn, generalice esto. Entonces vamos a calcular el límite que está aquí, a ver si existe la derivada, ¿no? Entonces, vamos a considerar t igual a t0. Perdón, t0 igual a 0. O sea, este punto. Este es el gamma de t0. Entonces, si me fijo en este límite, sería el límite cuando t tiende a 0 de gamma de t menos gamma de 0 entre t menos 0. Entonces, aquí tengo la definición de gamma de t, me quedaría t, t cuadrada menos gamma de 0, que es el origen, y estoy dividiendo entre t. Bueno, aquí pues puedo dividir entre el escalar t. Y entonces cada entrada la divido entre t, lo que me quedaría es 1, t. Y entonces para este vector que me quedó, puedo calcular el límite cuando t tiende a 0, que es 1,0. Entonces este límite sí existe y lo que estaría diciendo es que gamma prima de 0 es el vector 1,0. Que si lo veo aquí en la gráfica, pues el vector 1,0 sería este de acá, que efectivamente me queda como un vector que es tangente a la curva. En general, pues yo puedo calcular la derivada de esta función en cualquier punto t0. O sea, vamos a poner... Si yo calculo el límite cuando t tiende a t0 para algún punto t0, es gamma de t menos gamma de t0 entre t menos t0, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí me quedaría límite cuando t tiende a t0. Entonces gamma de t es t, t cuadrada. Gamma de t0 pues es lo mismo pero con t0. Y abajo tengo t menos t0. Entonces, a ver. Aquí lo que obtendría es, en la primera entrada, pues es t menos t0, coma t cuadrada menos t0 al cuadrado. Y entonces, como todo lo voy a dividir entre t menos t0, o sea, cada entrada se tiene que dividir entre este número real. Pues en la primera coordenada me va a quedar 1. Y en la segunda, pues como es t cuadrada menos t0, dividido entre t menos t0,
Pues esto sería el límite del vector 1, y bueno, aquí, como este lo puedes factorizar, pues te va a quedar nada más t más t0. Si haces la división. Entonces, este límite cuando t tiende a t0, estos son números reales, pues me va a quedar como 1,2t0. Entonces, lo que estaría diciendo es que para cualquier número t0, este vector es la derivada, 1,2t0. Y entonces, bueno, para el 0 ya vi que pasaba. Vamos a pensar en algún otro punto. Digamos en t igual a 1. Entonces, aquí estaría el gamma de 1, este punto. La derivada me quedó como el vector 1,2. Que si lo pongo aquí, sería 1,2. Se va a ver más o menos de esta manera. O sea, sí me va a quedar como un vector tangente, siempre y cuando pues yo lo ubique que inicie en gamma de 1. Y en general, pues para el punto que tú pongas, esta derivada va a resultar, bueno, este cambio vertical, va a resultar un vector tangente. Voy a dibujar bien la gráfica para que se vea decente esto. Entonces, para este punto, pues igual tendrías el vector tangente, ¿no? Entonces, para el 0 ya lo habíamos puesto, que es este. Entonces, este es un primer ejemplo con la función t, t cuadrada. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo una pequeña duda. Eso, bueno, la gráfica que ahorita dibujamos en sí sería la gráfica de la imagen de la función. Sí, lo que dibujamos aquí es no la gráfica de la función, sino el conjunto gamma de R, ajá, o sea, la imagen de la función gamma. Sí, porque si yo quiero dibujar la gráfica de la función gamma, pues la gráfica, por definición, serían los puntos t, este sería el del dominio, y luego gamma de t, que el gamma de t pues ya aparecería como t, t cuadrada. O sea, bueno, formalmente tendría que estar así. Y entonces la gráfica, pues la tendría que ver en R3. O sea, porque ya tiene 3 entradas. Y en general, pues si tú piensas en la gráfica de una función de Rn en Rm, pues ya sabes que esta la pones en Rn más m. Pero para las funciones que tengan dominio un conjunto contenido en R, lo que nos va a convenir no es visualizar la gráfica,
sino visualizar la imagen nada más. Porque ya en muchos casos más prácticos, digamos que este número t, pues lo vamos a considerar como un parámetro, puede ser por ejemplo el tiempo, y entonces lo que estás visualizando aquí, pues es como el movimiento de un punto en R2 con respecto al tiempo. Es decir, aquí está T0, pero si T igual a 0, sea gamma de 0, y lo vas recorriendo aquí en sentido positivo, este es gamma de 1, gamma de 2, y así. De este lado estaría la imagen de los negativos. Y entonces, de hecho, bueno, eso lo vamos a ver un poco después, pero este vector de la derivada, pues apunta en la dirección en la que estabas parametrizando este conjunto. O sea, si yo recorro la t en sentido positivo, como tengo que recorrer este conjunto, pues sería así. Si aquí está el 0, aquí está el gamma de 1, gamma de 2, y entonces el vector que me quedó de la definición de derivada, pues apunta en el mismo sentido. Si yo parametrizo este conjunto, pues ahora que vaya en sentido opuesto, el vector que me quede de la derivada, si es que sí lo puedo calcular, pues tendría que apuntar hacia allá, hacia el sentido contrario. Bueno, eso lo vamos a ver en otros ejemplos a continuación. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, ¿lo de ser tangente se demuestra o es como una observación? Vamos a definir la recta tangente. En el caso de, por ejemplo, funciones de R en R, ¿cuál es la definición que tienes para recta tangente? Pues es la que tiene de pendiente la derivada y pasa por el punto, ¿no? Ajá. Esa, pues te la dieron, bueno, la tienes como una definición, o sea, decir, si la función es derivable en el punto, entonces defino la recta tangente como esta recta, que es la que estás diciendo, ¿no? La que pasa por el punto y que tiene pendiente la derivada en ese punto. Nosotros vamos a intentar hacer algo similar. O sea, vamos a definir una recta tangente cuando sí exista la derivada y que va a ser una recta que pasa por el punto y tiene como dirección este vector derivado. Entonces eso lo vamos a hacer en unos minutos. Entonces, más que demostrarlo, pues más bien igual va a ser como una... Lo vamos a definir así. Que es como se hace para funciones de R en R. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a poner, aprovechando que ya hicimos esto, de la función t, t cuadrada, en general, si tú tienes la gráfica de una función continua, o bueno, de una función de R en R, vamos a poner aquí como segundo ejemplo, como este es el 1. Nuestro segundo ejemplo, pues vamos a considerar una función f que vaya de los reales en los reales.
y x0, bueno, t0 le vamos a poner un número real tal que esta función f es derivable en el punto t0. Entonces imagínate que aquí tienes ahora sí la gráfica de la función f. Entonces estás fijándote en un punto t0 donde sí exista la derivada de esta función. Entonces, para funciones en los reales, la derivada lo que me da es la pendiente de esta recta tangente. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, para esta función de R en R, su gráfica son los puntos t, f de t, con t en el dominio de la función, que en este caso le puse R. Si quiero pensar en algo más pequeño, pues puedo poner cualquier intervalo, t en i. Pues aquí vamos a cambiar igual ahí. Y entonces, vemos la gráfica, aquí está. Este conjunto, que está contenido en R2, pues lo puedo parametrizar. De hecho, pues aquí ya está como una parametrización. Entonces ya sabemos que estas gráficas las podemos parametrizar por medio del gamma de t igual a t, f de t. Entonces esta es una parametrización de la gráfica de f. Entonces, la gamma pues me queda como una función que va de i en R2. Vamos a ponerle i contenido en R. Entonces ya tengo parametrizado este conjunto y entonces podría calcular pues la derivada ya no de la función f, sino de esta parametrización. Y entonces lo que debería pasar para que realmente esto sea una generalización de lo que estamos haciendo es que la derivada pues me quede como un vector que tenga la misma dirección que esta recta. Eso es lo que quisiera que pasara para que la definición que acabamos de poner de derivada sí generalice a lo que ya sabíamos en el caso de las funciones que van hacia los reales y tienen dominio también un subconjunto de R. Entonces vamos a intentar calcular la derivada en un punto cualquiera t0. Entonces si pongo el límite cuando t tiende a t0
de gamma de t menos gamma de t0. Estoy suponiendo, bueno, este t0 es el punto donde sí sé que la función es derivable, ¿no? De hecho, no es cualquiera, sino es uno donde la f sí es derivable. Entonces, aquí, bueno, sustituyo. Tengo t, f de t. Lo mismo, pero con t0. Y abajo t menos t0. Entonces, aquí pues voy a tener en la primera coordenada t menos t0, f de t menos f de t0. Y entonces, como voy a dividir otra vez entre esto, en la primera entrada pues ya me queda 1 para el vector en el que quiero calcular el límite. Y en la segunda entrada, pues lo que tenemos es f de t menos f de t0. Esto dividido entre t menos t0. Pero pues tenemos un resultado sobre límites, que el límite de esta función existe. Esta función iría de R en R2. Entonces, este límite existe, sí, solo sí, pues existe el límite de cada función coordenada. Y además el límite se calcula pues en cada función coordenada. Entonces aquí pues lo que nos va a quedar es en la primera entrada pues tienes el 1 y en la segunda pues justamente te quedó la derivada. Entonces esto no es otra cosa que el vector 1, f' evalúa en t0 siempre y cuando pues la f sea derivable en este punto. Entonces la conclusión aquí pues es que la gamma prima de t0 es el vector 1, f' de t0. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de hacer? Pues yo tenía la gráfica de una función que sé que es derivable en un punto. Esta gráfica como subconjunto de R2 la puedo parametrizar con esta función, siempre t y t, f de t. Y si yo calculo la derivada en el punto t0, esta derivada pues es justamente 1, f', va a tener la misma dirección que la que ya se había definido en cálculo 1 como recta tangente. Sí, porque justamente pues es avanzar 1 a la derecha y subir lo de la derivada. Esa es justamente la pendiente, ¿no? Entonces con esto, bueno, lo que me falta ahora es intentar dar una definición ya de la recta tangente en algún punto. Entonces, si esto ya en lugar de pensarlo como gráfica de f, pues es la imagen de gamma, este punto de aquí es el gamma de t0, que tiene coordenadas t0, f de t0, este de aquí. Ya encontré este vector, que es la derivada. ¿Cómo definiría la recta tangente? Pues me gustaría definirlo como, bueno,
debe tener este punto inicial, o sea, pasar por aquí. Y tener este vector de dirección. Entonces, como quiero que tenga como dirección el vector que me quedó en la derivada, pues lo podríamos poner como t, el parámetro, por el vector gamma prima de t0. O sea, esto ya en general, vamos a poner por aquí abajo un dibujo de otra curva gamma. Entonces digamos que me fijo en el recorrido que hace la gamma. Esta es la imagen de gamma, cierto intervalo. Y entonces para algún punto, que es gamma de t0, yo ya encontré que la función sí es derivable. Y entonces ese vector derivada se ve más o menos así. Este sería el gamma prima de t0. Y entonces yo quiero definir la recta tangente. O sea, como toda esta línea, ¿no? Y entonces esta recta tangente, pues la podría definir, bueno, sería como una primera idea. Decía como el punto gamma de t0 más t veces el vector que quiero que sea el de dirección. Entonces esta es la que podría ser mi definición de recta tangente a este conjunto en el punto gamma de t0. Entonces ahorita vemos si realmente es una buena definición o no. Antes de eso, ¿tienen alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir en la gráfica de arriba eh, por qué la gráfica de F es la imagen de gamma? La gráfica de F, a ver, vamos a ponerlo, yo creo que aquí abajo cabe. La gráfica de F, por definición, serían los puntos t, f de t, con t en el dominio de F, que sí. Esta es la gráfica de F. La gamma, nosotros la definimos como gamma de t igual a t, f de t. Y entonces, si yo pongo gamma de i, o sea, de todo el dominio, pues la imagen de una función, bueno, de un conjunto i bajo esta función, pues serían todos los puntos gamma de t con t en i. Esta sería, bueno, es la definición que tenemos de imagen directa. Pero pues, ¿quién es gamma? Gamma de t es t, f de t.
con T en I. Entonces me queda pues que estos dos conjuntos son iguales. O sea, usando la definición que tenemos de gráfica de esta función que va de R en R y la imagen directa del conjunto I. Ah, ok, ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, leí que esto es ejercicio de la guía. Bueno, como ser importante aquí analizarlo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vamos a quitar esto que era lo que hicimos sobre la gráfica de la función f. Y entonces voy a escribir algo sobre lo que estaba aquí abajo. O sea, tengo una función sea contenido en Rn un conjunto parametrizado por una función gamma que va de un intervalo i en Rn. Entonces, aquí lo que tengo, pues es que ya encontré esta función y lo que cumple es que su imagen es todo A. Entonces, imagínate que a ti te dieron esta curva, este conjunto es A, y tú pues defines una parametrización ahí. Entonces, ya encontré una función gamma que parametriza este conjunto, que eso, por ejemplo, es lo que hicimos con lo de las gráficas de las funciones, en particular con la función, bueno, con la gráfica de la función x cuadrada. Entonces, este era el conjunto, digamos, A contenido en R2, y yo definí gamma como t, t cuadrado. Entonces ya tengo esta parametrización. Y ahora pues vamos a suponer que la derivada ya la puedo calcular en cierto punto, en el punto T0. Supongamos que gamma es derivable en un punto T0 que está en I. Entonces, para este punto T0 ya sé que la función sí es derivable, su derivada pues es cierto vector. Bueno, el primer obstáculo que tengo para que esto sí sea algo bueno, definir la recta tangente de esta manera, es pues que la derivada, solo sé que es un vector ahí en Rn, pero podría ser el vector 0. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, una cosa es que el límite exista, el límite que está aquí.
Cuando el límite existe para la función gamma, pues estoy diciendo que la gamma es derivable. Pero podría ser que ese límite sea el vector 0, y entonces ese vector 0 no me va a dar ninguna dirección aquí. Entonces lo primero que vamos a considerar es, pues, el caso nada más en que gamma prima de T0 sea distinto del vector 0, porque si no, pues ya no tengo dirección para mi recta. Entonces, vamos a poner aquí, podríamos intentar definir la recta tangente al conjunto A en el punto gamma de T0, o sea que es un elemento de la imagen de gamma, o sea, está aquí, como pues la recta que está escrita en esta parte, gamma de T0 más T por gamma prima de T0. Entonces, esta recta pues está definida de forma paramétrica. Aquí. O sea, lo que tienes es que este es el punto inicial de tu recta, aquí está el parámetro y este es el vector de dirección. Entonces, por lo pronto, pues esto tendría sentido posiblemente, siempre y cuando la derivada no me quede como el vector 0. ¿Qué otros detalles ven aquí que pueden, bueno, que habría que revisar con respecto a definir la recta tangente así? Otra cosa importante, pues es que yo estoy diciendo que el conjunto A lo parametricé con la función gamma, pero pues un mismo conjunto lo puedo parametrizar de muchas formas, ¿no? Y entonces tendría que revisar, bueno, más bien tendría que demostrar, si es que es cierto, que no importa la parametrización que yo ponga, sí me va a quedar siempre la misma recta en caso de existir. Porque si yo parametrizo de distintas formas y me quedan vectores que tienen direcciones distintas, pues ahí ya tendría un problema con esta definición de recta tangente. Entonces vamos a poner aquí que en este caso necesitaríamos revisar que la recta tangente no depende de la parametrización.
más bien que no. Si la recta tangente vamos a poner sí depende de la parametrización gamma o no. Que bueno, para que esto esté bien definido necesitaremos que no dependa. Entonces lo que vamos a hacer pues es revisar algunos ejemplos de poner algún conjunto donde quiero encontrar recta tangente. Entonces lo vamos a parametrizar, al menos de dos formas distintas, y ver qué es lo que sucede aquí con la derivada. Cuál es el comportamiento que tiene este vector que quiero que sea la dirección. Entonces, antes de hacer eso, para simplificar los cálculos, vamos a demostrar un lema. Bueno, yo creo que mejor le ponemos teorema. Da igual como le llames, pero vamos a llamar teorema nosotros, que es tomas gamma, una función que va de i, contenido en Rn, y T0 un punto en i. Entonces vamos a decir que gamma es derivable en el punto T0 si, solo si gamma i es derivable en T0 para cada i entre 1 y n. O sea, hay que recordar que cualquier función que vaya a Rn, también podemos considerar sus n funciones coordenadas, que en este caso serían gamma 1 hasta gamma n. Entonces estamos diciendo que esta función gamma es derivable en un punto si cada función coordenada es derivable en el mismo punto. Estas funciones coordenadas tienen dominio I, pero contra dominio R. Entonces ya son funciones de R en R. Bueno, y algo más que dice el resultado, pues es que gamma prima de T0, pues lo calculas derivando en cada función coordenada. Aquí es gamma 1 hasta gamma n. Ejemplo de eso, pues fue lo que hicimos nosotros con lo de las gráficas. O sea, yo tenía una función que era gamma de t igual a t, f de t. Y entonces cuando la f es derivable, pues yo calculé la derivada y justamente me quedó aquí en la primera entrada 1 y en la siguiente f'. Entonces en general, pues ya no tengo que estar calculando los límites así de los vectores, sino que simplemente derivo las funciones reales en cada coordenada. Entonces vamos a intentar demostrar esto.
O bueno, pensándolo bien, mejor lo vamos a dejar como ejercicio. Que simplemente pues va a ser, si tú pones la definición del límite así como lo estábamos haciendo antes, de gamma de t menos gamma de t0, pues en cada coordenada cuando haces la operación te va a quedar justamente como el gamma 1 de t menos gamma 1 de t0 entre t menos t0, y entonces pues otra vez usas que el límite de esta función pues se puede calcular como el límite en cada coordenada, y entonces justo en cada entrada pues lo que te va a quedar es la derivada, que es algo parecido a lo que hicimos aquí. Entonces es simplemente aplicar la definición que tenemos de derivada y el teorema que ya conocemos de los límites. Entonces, regresando a lo de los ejemplos que quiero ver, o sea, tengo un conjunto, lo tengo que parametrizar y luego ver qué pasa con este intento de definición de recta tangente. Entonces, vamos a poner aquí como primer ejemplo pues uno que ya tenemos, que es la gráfica de la función x cuadrada. Entonces, para este conjunto A, ya pues tengo la parametrización de t, t cuadrada, calculé su derivada, por ejemplo, en el 0, 0, fue el que hicimos. Bueno, primero lo hicimos en este punto y después ya para cualquier otro, pero vamos a centrarnos en el 0, 0. Entonces tenemos que gamma, que va de R en R2, definida como gamma de t igual a t, t cuadrada, es una parametrización del conjunto A, o sea, de esta gráfica. Ya calculamos la derivada. Bueno, gamma prima de t es 1,2t, derivo en cada entrada, que fue lo que hicimos nosotros así con la definición del límite. Y entonces, en particular, el gamma prima de 0, que fue el primero que calculamos, es el vector 1,0. Entonces, eso es lo que ya hicimos. Ver este vector, que sí tiene la dirección que quiero de la recta tangente, o sea, horizontal. ¿Me pueden decir otra parametrización de este conjunto A? Menos t y t cuadrada, ¿no? Menos t, t cuadrada. Entonces, vamos a ponerle gamma barra. O mejor. Entonces, esta función es otra parametrización del conjunto, que lo único que haría, bueno, si vas analizando el comportamiento,
la imagen en el 0 sigue siendo este punto, pero ahora le estás recorriendo en sentido opuesto. O sea, para t positivo estarías acá y en t negativo estás de este lado. Entonces, este gamma de t cuadrada también es, pero en gamma de t también es una parametrización. De A. De igual forma la puedo derivar en todo punto t, y entonces me va a quedar menos 1,2t. Para el punto que me interesa, que es el origen, que es el gamma de 0 en este caso, pues tendría que gamma, esta es prima, de 0 va a ser igual a menos 1,0. O sea, era lo que les decía de que este vector, que es la derivada, va a apuntar en la dirección en que yo estoy recorriendo la curva. Entonces, hasta aquí pues no tengo problema con mi definición de lo de la recta tangente, en el sentido de que pues, estos vectores, aunque apuntan en sentido opuesto, tienen la misma dirección. Entonces, mi definición que quiero poner de recta tangente, hay que recordar que era gamma de t0, o sea, el punto aquí, más t veces el vector derivada, que es el que me da la dirección. Entonces, hasta ahora, con cualquiera de estas dos parametrizaciones, sí estoy obteniendo pues la misma recta. Vamos a poner una tercera. A este le voy a llamar eta. Eta de t es t cúbica coma t sexta. Entonces, esta también es parametrización de A. Aquí, pues, eta de 0 es 0. Es este punto. Eta de 1 sería el 1,1. De menos 1, pues se queda como menos 1,1. Estás de este lado. Entonces, la imagen de estos tres puntos coincide con la parametrización que habíamos puesto al inicio. Y de hecho, bueno, te puedes fijar que si tienes t negativo, bueno, esto sigue siendo negativo y va en el mismo orden. Esta parametrización eta se estaría recorriendo el conjunto A en esta dirección, o sea, en la misma dirección que la función gamma. Lo único que está pasando aquí con el t cúbica y t sexta, pues es que se va a recorrer en otra velocidad. O sea, para la función gamma que teníamos originalmente, aquí tienes gamma de 0, aquí en x igual a 1 estaría gamma de 1. Por aquí en el 2,4 pues tendría que aparecer el gamma de 2. Y en cambio con esta función eta, este sí es eta de 0. Eta de 0.
Este también es eta de 1, pero por ejemplo, eta de 2, pues ya es el punto 8,64. O sea, de 1 a 2 esto ya se recorre mucho más rápido. Y en cambio, entre 0 y 1, pues va a pasar como lo contrario, que aquí, mientras gamma de un medio está en este punto, eta de un medio pues sería 1/8, 1 sobre 64. Este es eta. Entonces va a haber muchos más puntos de eta. Si tú te fijas, bueno, en el intervalo menos un medio, la imagen de eta nada más está aquí, mientras que en ese mismo intervalo de menos un medio a un medio, la imagen de gamma cubre todo esto. Entonces ahí, pues estás recorriendo la curva en la misma dirección, pero a distinta velocidad dependiendo del punto. ¿Eso cómo se ve reflejado en la derivada? Pues aquí seguramente, si ya vieron lo que pasa, pues este eta prima me queda como 3t cuadrada, 6t quinta. Y entonces si yo evalúo en el 0, aquí aparece el vector que les decía no me sirve para poder definir la recta tangente. Entonces aquí pues ya tengo un detalle de que con estas dos parametrizaciones sí obtengo la misma dirección, aunque en sentido contrario, pero ambas me servirían para la que quiero que sea la recta tangente, pero hay parametrizaciones que no me sirven, porque la derivada, aunque sí existe, es el 0, 0. Entonces hasta aquí, pues todavía tengo oportunidad de definir la recta tangente de esta forma, diciendo, bueno, la puedes definir, dijimos, siempre que la derivada sea distinta del vector 0. O sea, si encuentras una parametrización donde este vector no sea el 0,0, como pasó en la última, y lo que me faltaría es que decir que siempre que eso ocurra, o sea, que este vector no sea el 0, 0, bueno, vector con todas las entradas 0, dependiendo del Rn donde estés, que siempre que sea distinto del vector 0, pues sí tenga vectores con la misma dirección, para que me quede la misma recta tangente. Entonces eso pues lo tengo que analizar antes de ya poder definir formalmente qué es una recta tangente. ¿Hay alguna pregunta de estas parametrizaciones y lo que estamos comentando? Bueno, ese análisis de qué necesito hacer para que sí esté bien definida la recta tangente, pues se va a hacer en otra clase. Ahorita, por lo pronto, pues aprovechando que ya podemos calcular de manera rápida la derivada, vamos a estudiar algunos otros ejemplos de cómo queda el vector derivada y si sí se parece a lo que quiero que sea una recta tangente. O sea, si sí tiene la dirección adecuada o no. Entonces vamos a poner
Bueno, para cambiar un poco, vamos a poner una función definida en coordenadas polares. Bueno, ahorita vemos en qué intervalo definir esto. Entonces, esta función toda en coordenadas polares. Eso, bueno, el curso pasado estudiamos un poco de gráficas de algunas funciones en coordenadas polares porque después revisamos cómo se calculaba el área de la región contenida entre la gráfica y el origen, utilizando integrales. Entonces, no sé si alguien recuerde pues cómo es la gráfica de esta función, pero si no, pues vamos a graficarla. O sea, podríamos hacer el análisis como lo hicimos el semestre pasado, pero pues no tendría mucho caso en repetirlo. Bueno, no en este momento. Entonces, aquí está la gráfica de esta función. 2 por 1 más coseno de θ. Entonces, este es el conjunto que quiero parametrizar. Y, por ejemplo, pues definir una recta tangente en el origen. Esta recta tangente en el origen, bueno, si vemos cuál es el comportamiento de esta gráfica, pues parecería que tiene que ser una recta horizontal, ¿no? O sea, si aquí me voy acercando, entonces esta es la gráfica de la función, que podría poner θ como cualquier número real. Si yo lo pongo nada más entre 0 y 2pi, pues obtengo la gráfica completa ya. Si pongo 0 a pi, está a la mitad. Pues aquí, por ejemplo, también podría ponerlo de menos pi a pi. O sea, hay muchos intervalos que podría considerar para obtener esta gráfica completa. Y bueno, este punto del origen, vamos a cerrar esto acá. Ahí es donde quiero calcular la recta tangente. Entonces, como algo así, ahí que eso quedó. Pues vamos a intentar copiarlo aquí. 1 y 2, 2 para abajo. Y acá tiene que pasar como por el 4. Algo así. Y acá se extiende. Entonces quiero calcular pues ver cómo aparece el vector derivada para el punto 0,0. Entonces para eso tengo que parametrizar este conjunto. ¿Cómo puedo definir una parametrización de este conjunto?
Pues tengo la función definida en coordenadas polares. Entonces, vamos a ponerlo en 0, 2pi. Y entonces, para poder parametrizarlo, lo que necesito es, pues, definir una función que vaya de un intervalo en R2 y cuya imagen sea esto. Entonces, en lugar de coordenadas polares, pues lo que podría hacer es intentar cambiar a coordenadas cartesianas. Entonces, hay que recordar que para coordenadas cartesianas, pues la X tiene que ser R por el coseno del ángulo, coseno de teta, y Y es R por el seno de teta. Esas son las ecuaciones que definen el cambio de coordenadas. Entonces, para cualquier punto aquí, bueno, sus coordenadas polares son R, teta. Entonces, si yo quiero calcular las coordenadas cartesianas, pues la X en este caso sería R es todo esto. O sea, 2 por 1 más coseno de teta. Es por el coseno de teta. Y la Y, pues me quedaría como un R otra vez. Bueno, aquí podemos quitar este paréntesis para que no sean tantos. 2 por 1 más coseno. Pero ahora pues es por el seno. O sea, este punto, sus coordenadas cartesianas, para cualquiera ahí en la cardioide, es X, Y. Entonces lo que podemos definir es gamma que vaya del intervalo 0,2, 2pi, en R2, como, pues vamos a dejar ahí teta como el parámetro. Entonces en la primera entrada es X, que es todo esto. Y en la segunda, pues es Y. Por el seno. O sea, lo único que estamos haciendo en este caso es... Este conjunto ya está parametrizado por el intervalo 0 a 2pi. Pero en coordenadas polares. O sea, para el ángulo de 0, que sería 1 más coseno de 0 es 1 más 1, o sea, 2 por 2, 4. Este punto pues corresponde a teta igual a 0. Conforme vas moviendo el ángulo, pues obtienes todos estos puntos. O sea, para el ángulo teta, este es el r, teta, o sea, r es la distancia que hay hacia el origen, teta es el ángulo. Entonces, nada más para recordar un poco. Entonces, de hecho, este punto, el que quiero calcular aquí, lo de la recta tangente, corresponde al ángulo de pi. Y aquí abajo pues estarían para los ángulos desde pi hasta 2pi. Así es como estoy recorriendo la cardioide. Pero esto es en coordenadas polares. Entonces, lo único que hago para tener mi parametrización, pues es estas dos coordenadas polares, cambiarlas a cartesianas. Y entonces el ángulo teta parametriza a esta figura de la misma forma. O sea, es el mismo recorrido conforme avanzas el ángulo, pero ya pues con las coordenadas X y Y cartesianas.
Eso es lo que puedo hacer pues para cualquier gráfica de función en coordenadas polares. Únicamente pasar a coordenadas cartesianas para obtener mi parametrización. Siempre y cuando pues ponga un intervalo que sí recorra la figura completa. Y entonces aquí hay que notar que el punto 0,0, que es el que me interesa por el momento, es gamma, les decía, de pi. Si tú haces la operación aquí, por ejemplo, pues coseno de pi es menos 1, entonces aquí ya te da 0 y acá también 0. Entonces lo que podemos hacer es, para ver qué pasa con el vector que quiero que sea tangente, es decir, el vector derivada, pues calcular la derivada de esta función. Entonces, gamma prima, pues es derivar en cada parte. Vamos a ponerlo 2 por 1 más coseno por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, aquí le vamos a poner el menos. Y luego sería más la derivada de esto, que otra vez me va a quedar menos seno. Entonces va a ser menos 2 seno de teta por el coseno. Entonces, esto es en la primera entrada. Y en la segunda, pues es algo parecido. Me va a quedar 2 por 1 más coseno por la derivada de seno más la derivada de esto, que es menos seno. Entonces va a ser menos 2 seno por seno otra vez, o sea, seno cuadrado. Entonces, esto es lo que me quedaría como derivada de la función. Y el vector que me interesa, pues es gamma prima de pi. Entonces, gamma prima de pi, bueno, aquí tengo seno y seno. Seno de pi, pues es 0. Entonces, esta parte me va a quedar 0 y 0. Y coseno de pi, pues es menos 1. Entonces, aquí tendría 0. Seno de pi es 0. Entonces, para esta parametrización, otra vez me queda que la derivada es el vector 0,0. Si es que no me equivoqué en alguna de estas cuentas. Y entonces, por lo pronto, pues para esta figura necesitaría definir otra parametrización si es que quiero encontrar pues, una recta tangente en caso de que exista. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ya en los siguientes días va a ser, pues, ver qué pasa con esto de la recta tangente, pero, pues, antes de poder llegar a eso, vamos a estudiar, pues, propiedades de la derivada, en el sentido de que, pues, qué pasa con las operaciones de suma, de producto vectorial, producto punto y todas las demás operaciones que tengamos. E igual que con derivada en los reales, pues no solamente tenemos la interpretación de la recta tangente, ¿no? También están como la razón de cambio instantánea y muchas más aplicaciones que se le dan a la derivada. Entonces, algo de ese estilo, pues vamos a intentar hacer por lo pronto con derivadas que van de un intervalo contenido en R, de funciones que van de I contenido en R a algún Rn. Después, cuando acabemos este estudio, pues habría que considerar ahora ya funciones
que tienen dominio algún RM. Por ejemplo, que vayan a los reales. Y finalmente, pues estudiar qué pasa ya con que estos dos sean conjuntos, por ejemplo, distintos de R. Entonces, como les había dicho antes, pues en el caso de la derivada, lo vamos a ir haciendo por partes. Entonces, por lo pronto, este estudio pues comienza con las funciones que más se parecen a las que ya conocemos. O sea, que me fijo en las imágenes y resultan ser como curvas parecidas a las gráficas que teníamos en funciones de R en R. Y bueno, eso es todo por hoy. ¿Tienen alguna pregunta?